¿Qué es el peronismo? Y acá todos nos reímos por lo difícil que es poder definir el peronismo. El peronismo es un movimiento político, el movimiento político de masas más importante de nuestro país y para mi criterio también de América Latina, que obviamente lleva el nombre de el histórico conductor que fue Juan Domingo Perón. ¿Sí? ¿Quién fue Juan Domingo Perón? Y acá voy a aportar una definición mía personal. Pueden acá escribir en el chat y por supuesto discutirla o plantear alguna cuestión. Que es que para dar una definición de quién fue Perón, para mí Perón fue Juan Manuel de Rosas en la Argentina de Julio Argentino Roca. Repito, para mí Juan Domingo Perón es Juan Manuel de Rosas en el país de Julio Argentino Roca. ¿Por qué? La vinculación de Rosas y Perón no es un invento, digamos, fue fomentado por el peronismo, pero más que nada fue un invento del golpe del 55, cuando lo nombraban a Perón como el famoso segundo tirano. Si Perón fue el segundo tirano, significa que hubo un primer tirano, ese primer tirano fue Rosas. Sin embargo, Perón construyó y desplegó su política sobre la estructura material de la Argentina oligárquica o post-oligárquica diseñada por la generación del 80, encabezada por Julio Argentino Roca. Bien, ¿qué es el justicialismo? Y el justicialismo sería de alguna manera la doctrina filosófica que nutre al peronismo como movimiento político, y que el justicialismo como doctrina tiene muchas fuentes, se ha inspirado en varias corrientes filosóficas anteriores al 45. Una de las fuentes principales del justicialismo como doctrina, en tanto y en cuanto el enfoque con el cual analiza la economía, está inspirada en la doctrina social de la Iglesia, especialmente la encíclica Rerum Novarum de 1893 del Papa León XIII, que a su vez esa encíclica está inspirada en escritos de Santo Tomás de Aquino, que fue el gran filósofo del siglo XIV. ¿Sí? Perdón, ahí estoy leyendo los comentarios. Y a su vez Santo Tomás de Aquino se inspiró en Aristóteles. Es decir, cuando encontramos las fuentes del justicialismo como doctrina filosófica, también aplicada a la economía, podemos hacer un origen en Aristóteles, ¿sí? De Aristóteles a la figura de Cristo entendida como la fundación de una religión, que es la religión cristiana, Santo Tomás de Aquino y la Rerum Novarum de León XIII de 1893. ¿Por qué menciono esto? Bueno, nosotros cuando hablamos del peronismo, en cuanto a su filosofía en relación a la economía, tenemos varios escritos de Perón. Uno de los más importantes, perdón que acá me traje un par de libros, es La Comunidad Organizada, que es una conferencia, un congreso de filosofía que se dio en la Universidad de Cuyo, donde el discurso de este congreso de filosofía lo empieza Perón diciendo ni más ni menos que Alejandro, el más grande general, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado entonces que mi oficio tenía algo que ver con la filosofía. Otras de las fuentes importantes para entender la economía según el peronismo es la Constitución del 49, donde dentro de la Constitución del 49 tenemos particularmente un capítulo entero que se llama el capítulo cuarto, ¿sí? Está acá, que se llama La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, ¿sí? Ahora en un ratito voy a retomar la Constitución del 49. Pero volviendo a la doctrina justicialista como tal y sus fuentes, yo les había mencionado a Aristóteles. Aristóteles
se preguntaba como filósofo griego qué es lo que genera de alguna manera desestabilidad social en una sociedad, en un pueblo. Supongamos Atenas, Esparta. ¿Qué es lo que genera convulsiones y tensiones sociales internas en un pueblo? Y la respuesta de Aristóteles básicamente se va a encauzar en torno a una crítica a la desigualdad y que la diferencia de ricos y pobres va a ser lo que va a ser el condicionamiento que lleve a las convulsiones sociales internas de un pueblo. Aristóteles, a su vez, como filósofo, va a plantear este paradigma que es propio de los griegos, que tiene que ver con el justo medio, ¿sí? Como una virtud griega. El ejemplo típico es en una guerra, ¿sí? Un soldado puede tener tres categorías, ¿no? Cobarde, valiente y temerario. Para la filosofía aristotélica, que también es un reflejo de la filosofía griega de ese entonces, el justo medio es el virtuoso, es decir, que el verdadero soldado griego es el valiente, ni el cobarde ni el temerario. Las conductas extremas, según la filosofía aristotélica, son condenables, ¿sí? No son virtuosas. De ahí pasamos a Santo Tomás de Aquino en el siglo XIV, ya después de Cristo, donde él plantea ya teorías en lo que sería en pleno contexto del feudalismo, la teoría del justo precio. Nosotros cuando hablamos de precios cuidados, del control de precios en los supermercados, etcétera, etcétera, cosas que nos afligen hoy en día en plena cuarentena, ya es una discusión que venía dando Santo Tomás de Aquino, aplicando esta teoría del justo medio aristotélico, aplicado a la economía, planteando la teoría del justo precio, es decir, que los precios de las manufacturas, de los productos, tienen que tener un precio equilibrado, ni usurario como diríamos hoy en día, es decir, oneroso, pero tampoco que sea extremadamente barato, que no le permitan al productor tener una ganancia justa. Entonces, cuando pasamos de Santo Tomás de Aquino a León XIII, Papa de 1890, que él dicta la encíclica Rerum Novarum de 1893. Esa encíclica, la Iglesia Católica hace una fuerte crítica al capitalismo, pero también hace una crítica muy fuerte al socialismo y al comunismo como una alternativa al capitalismo. Básicamente lo que promueve esa encíclica es la aplicación de lo que hoy llamaríamos popularmente como justicia social, en donde los obreros merecen salarios dignos. Cuando hablamos de salarios dignos, no es únicamente para la subsistencia, sino también para que puedan tener una vida digna en tanto y en cuanto a la vivienda, cierto confort personal y familiar, y sobre todo que se les permita a los obreros ahorrar, que su sueldo no alcance únicamente para la subsistencia más básica, sino que también se les pueda permitir ahorrar. Y lo que plantea esa encíclica es una conciliación entre el capital y el trabajo. Y esa encíclica, a su vez, va a ser una fuerte defensa de los sindicatos de obreros. Estoy hablando de 1893. ¿Por qué? Porque esa encíclica, León XIII y esa doctrina, la doctrina social de la Iglesia, creen que los sindicatos son un instrumento muy importante y necesario para nivelar las injusticias sociales que se generan dentro de las relaciones de producción dentro del sistema capitalista. Bien. Ya hablando ya de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y de la doctrina social de la Iglesia, nos vamos acercando cuáles fueron las fuentes filosóficas quienes inspiraron a la doctrina justicialista, que se basa principalmente en las tres famosas banderas, que son justicia social, soberanía política e independencia económica. De esas tres banderas, un poco más explicado en profundidad, tenemos las famosas 20 verdades del justicialismo, y luego tenemos otras fuentes escritas como por ejemplo la Comunidad Organizada y la Constitución de 1949. Ahora vamos a hablar de otra cuestión
que va más allá de lo teórico, pero que también está relacionado con eso, que es que Perón lo que buscaba con esta doctrina justicialista es ante todo discutir la economía en función de qué y para quién. La obsesión de Perón, y ahí era un poco su faceta rosista, era que haya un orden social. Ahí compartía con esta cuestión con Aristóteles de que la injusticia social es lo que genera convulsiones internas en los pueblos. Pero la otra cuestión es que la economía tiene que tener una función social y no una economía de acumulación para un individuo o un grupo de individuos, sino que va a cuestionar el peronismo para qué se genera riqueza en el mundo, para qué trabajamos, para qué producimos, por qué estamos 8, 10, 12 horas trabajando en una fábrica, cuál es el sentido filosófico y espiritual de eso. Lo que va a buscar el justicialismo y el peronismo es, y acá retomando un poco con los filósofos griegos que tanto le gustaban a Perón, es consagrar es muy difícil de pronunciar, eudaimonía. Lo vuelvo a repetir, eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Es la felicidad, en el caso particular del peronismo, no es una felicidad individual, sino que es la felicidad del pueblo argentino, pero no entendida esa felicidad como una cuestión estrictamente material y banal, sino como una felicidad entendida como realización espiritual. Perón, sobre todo en sus primeros gobiernos, hablaba constantemente de el pueblo argentino en tanto y en cuanto realizarse como tal en búsqueda de un destino común, en la búsqueda de la realización de un destino, que después en la década del 70 se sintetizó en la famosa frase liberación nacional. Es decir, ¿para qué peleamos? ¿Para qué producimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué generamos riqueza? Bueno, lo que era un destino común en la década del 40, en la década del 60 y la década del 70, se reconvirtió en esa famosa frase sintética: estamos en búsqueda de la liberación nacional. ¿Vamos bien hasta acá? Estoy hablando muy rápido, se entiende lo que estoy diciendo. Si quieren pueden escribirme ahí en el chat para más o menos tener una referencia respecto de cómo venimos. Hechas estas primeras definiciones y aspectos teóricos de la economía del peronismo, ahora la idea es pasar a una faceta más de praxis, porque ante todo el peronismo y el justicialismo es una doctrina de praxis, de práctica, es sencilla y práctica. Y acá es donde nos vamos a introducir en la historia económica del peronismo, y cómo, a pesar de estas influencias filosóficas, incluso teológicas y teóricas de la doctrina justicialista, cómo después esa teoría y esa doctrina se aplicó en los hechos en la administración económica del peronismo a lo largo de los años. Relacionado con el coronavirus y con la actualidad, tiene que ver, para mí, que es algo que vale la pena mencionar, que es que no todo